Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los jueves, un tiempo especial, un tiempo maravilloso para compartir y disfrutar la presencia de nuestro Padre Celestial. Los invito a cada uno de ustedes para que le demos gracias a nuestro Dios en esta noche. Amado Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos mil gracias, bendito Rey, por tu amor, por tu bendición, por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. Agradecemos, mi Señor, por todo lo que tú haces cada día, bendito Dios, porque eres nuestro confidente, porque eres nuestro protector, porque eres nuestro Salvador. Gracias, bendito Rey, porque nos permites entrar ante tu presencia, tal vez sin merecerlo, tal vez sin ser dignos, Señor. Pero hoy entregamos nuestras faltas, nuestras culpas, para que tú nos perdones, Señor, y nos permitas, bendito Rey, entrar dignos ante ti, bendito Dios. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Tú sabes lo que hay dentro de nosotros, bendito Dios, y te lo entregamos a ti, Señor, confiados en que tú nos limpies, en que tú nos perdonas, bendito Rey. Te suplicamos, Padre, para que cada día seamos mejores personas, para que cada día podamos estar siempre disfrutando de tu presencia, para que cada día podamos caminar, Señor, los pasos que tú nos has ordenado, bendito Dios, que aprendamos a ser personas obedientes, agradecidas, Señor. Que dejemos a un lado, bendito Dios, todo lo que estorba y que podamos presentarnos ante ti, Señor, como esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por llamarnos, gracias por inclinar tu rostro hacia cada uno de nosotros. A ti entregamos todo lo que somos, Señor, nuestra vida entera, nuestras necesidades. Tú las conoces, bendito Dios, y te pedimos que las suplas conforme a tu voluntad. Que seas tú, Señor, trayendo sanidad a aquella persona que lo necesita. Que seas tú trayendo paz, confianza, Señor, a aquellos que se encuentran atribulados, que se encuentran en amargura, en tristeza, bendito Rey. Que seas tú, Señor, limpiando, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, bendito Dios. Todo lo que somos, Señor, lo que anhelamos, lo que pensamos, Señor, hoy lo colocamos delante de ti, bendito Rey. Te pedimos, amado Señor, que a través de tu palabra tú nos llenes, Señor, que a través de tu palabra llenes cada vacío, Señor, que a través de tu palabra seamos transformados en mejores personas, mi Rey amado. Te damos gracias en esta noche porque sabemos que tú haces milagros y prodigios, Señor, a través de tu palabra, bendito Rey Celestial. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, nos des de nuevo y de tu sabiduría, Señor, para entender tu mensaje en esta noche. Todo esto, mi Rey, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo con nuestra secuencia de estudio, para hoy nos corresponde Deuteronomio, el capítulo 23. Y nuestro tema de hoy, una nueva oportunidad con Cristo. En este capítulo 23 de Deuteronomio, Dios establece diferentes normas y leyes que se llevarían a cabo para dentro del templo, para que fueran ejecutadas dentro del templo. Entre ellas, algunas prohibiciones de ciertas personas que no podían ingresar o de ciertas acciones que no se podían llevar a cabo dentro del templo. Todo esto lo dejaba Dios con el fin de que su templo, de que su congregación siempre mantuviera ese orden, de que siempre su congregación estuviera de la mejor manera posible y presentable ante Él. Dios nos ordena, Dios nos manda que seamos santos, porque Él es santo. Veamos lo que nos dice en el versículo 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Entonces nos dice que Dios es un Dios santo y por tanto Él mora también en medio de nosotros. Dice que nuestro campamento sea también santo, que cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos. Y recordemos que ser santo no es estar libre de pecado, que ser santo no es simplemente estar como libre de cualquier cosa mala, no, sino que ser santo significa apartado del mundo para Dios, que podamos presentarnos en esa santidad física, que podamos presentarnos en esa santidad espiritual y podamos seguir y obedecer a nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón. En este capítulo vemos entonces que Dios estableció e hizo instrucciones de algunas personas.
las cuales no podían ingresar al templo. Recordemos que el pueblo de Dios no podía en la antigüedad entrar directamente a la presencia de Dios. Era necesario hacerlo a través de un sacerdote, era necesario hacerlo a través de un sacrificio. Pero habían personas que ni aun con ese sacrificio podían entrar. Vamos a ver lo que nos dice entonces el versículo 1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Entonces, Dios no permitía la entrada del templo de aquellas personas o de aquellos varones que tuvieran alguna de estas dificultades, los llamados eunucos, aquellos que habían tenido algún tipo de amputación de su miembro viril o que tenían algún tipo de enfermedad en sus testículos. Entonces, mire que empezaba ahí como una exclusión. Esas personas no podían ingresar. Un eunuco no podía entrar a la presencia de Dios. Desde ahí empezaba, o mucha gente tal vez pensaría que tenía o que no podía hacerlo, o que tal vez Dios los odiaba, o que tal vez Dios no los quería, pero no era eso. Dios lo estableció simplemente como para dar un orden al templo, pero más allá de eso, para mostrar también su amor y su redención a través del Señor Jesucristo. Los eunucos entonces no les era permitido, pero vamos a ver más adelante que hubo un eunuco que aunque no le era permitido, que aunque no podía entrar al templo a orar, él desde la lejanía, él desde su lugar adoraba y buscaba a Dios. Vamos a ver lo que nos dice entonces en Hechos 8, del 34 al 39. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo en Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Entonces, nos dice que el eunuco no tenía permitido entrar al templo. El eunuco no podía, por la ley, no podía adorar a Dios, pero este eunuco, el cual encontró Felipe, era una persona diferente. Aunque él tenía el pretexto de decir: no, yo no busco a Dios porque no me es permitido entrar. Él podría haber dicho tal vez que por su condición física no podía buscar a Dios, que por su condición física no podía adorar a Dios. Pero él lo estaba haciendo más allá de su condición física, él lo estaba haciendo desde su corazón. Veamos también ahí en Hechos 8, el versículo del 27 al 31. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de la cadente reina de etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. Entonces vemos que el eunuco, dice él, iba a adorar al templo, aunque no le era permitido, aunque él no podía ingresar al templo por su condición física, pero en su corazón él quería hacerlo. Y además de eso, iba estudiando el libro de Isaías, iba estudiando el libro de la ley. Él no puso pretexto, el eunuco no puso pretexto. Él tenía tal vez la excusa perfecta para decir: no, yo no voy a adorar. No, yo no voy a adorar porque no me siento digno, porque mi condición física no me lo permite. No voy a adorar porque tal vez estoy excluido. Pero él no puso
pretextos ni complejo. Él desde su lugar estaba buscando a Dios. En medio del desierto, iba en un carruaje. En medio del desierto iba leyendo. En medio del desierto él buscaba esa cercanía con Dios. Y es ahí entonces donde se hace realidad la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En la antigüedad, en la ley, se requería ese sacerdote. En ese tabernáculo se requería ese sacrificio. Pero con la muerte del Señor Jesús, entonces ahora todos tenían o tenemos esa puerta abierta para poder entrar al Padre. Y lo vemos en el caso del eunuco, que aunque él y su condición física se lo prohibía por la ley, por el regalo y la redención de nuestro Señor Jesucristo, le es permitido. Y él adoraba desde su lugar. Él buscaba a Dios y leía la palabra. Y cuando entendió el mensaje, él mismo dice algo importante. Iban por el desierto en ese carruaje. Y mira el agua y dice, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que nosotros sirvamos a Dios? Al eunuco tal vez se lo impedía su condición física. Sin embargo, él no se dejó dominar de eso. Su corazón y su amor por Dios era más grande que cualquier realidad o que cualquier complejo. Él ahora entendía que por Jesucristo él podía entrar libremente a la presencia de Dios. Y por eso él dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responde simplemente diciendo, si tú crees en el Señor Jesús, puedes ser salvo y eres bautizado. Entonces Dios nos dice en esta noche, Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros una nueva oportunidad. Pero muchas veces nosotros no queremos aceptarla. Tomamos nuestra realidad, tomamos nuestra condición física, tal vez nuestra edad, tal vez nuestros complejos, tal vez nuestra crianza, como un pretexto para no servir a Dios. Muchos decimos, es que yo soy así me enseñaron y así crecí y así me voy a quedar. Y justificamos tal vez nuestras malas acciones. Decimos, no, es que yo me crié así y ya, no hay vuelta de hoja, no hay nada que pueda cambiar. Pero en cambio el eunuco no. Aunque su realidad era compleja, aunque su condición física no le permitía entrar directamente a la presencia de Dios, pero su corazón y su creencia sí se lo permitió. El creer en el Señor Jesús, el decir, está bien, tengo una realidad que no puedo tal vez cambiar, pero mi corazón sí lo puedo cambiar. Mi corazón sí está dispuesto para servir a Dios, para creer en Él. Y vemos entonces que lo que para muchos tal vez era imposible, lo que para muchos tal vez era difícil, que el eunuco ingresara o que el eunuco adorara a Dios, vemos que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y a la decisión del mismo eunuco es posible. Porque Jesús vino a dar su sangre por cada uno de nosotros. Jesús vino a hacer un sacrificio por cada uno de nosotros. Pero ese sacrificio solamente se hace efectivo cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros lo recibimos como ese regalo y aceptamos esa verdad. El eunuco estaba aceptando ese regalo de Cristo. El eunuco estaba aceptando ese evangelio, estaba aceptando esa verdad. Y por eso él dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y hoy podríamos preguntarnos, ¿cuál es ese complejo que tenemos? ¿Cuál es ese complejo? No, es que estoy muy joven. Otras personas dirían, no, es que yo ya estoy muy viejo. Otros dirán, no, es que yo no sé hablar muy bien. Otros dirán, no, es que yo no tengo el conocimiento. Muchos pretextos podríamos buscar, muchos. Pero, digamos, ¿qué nos impide realmente estar al servicio de Dios? El eunuco también podría haber dicho en ese momento eso. No, es que yo soy eunuco, no, es que yo no puedo. Pero no. Él se olvida de su complejo físico, él se olvida de su realidad física porque era una realidad, pero él le da importancia a lo que sentía en ese momento, a lo que Dios y el Evangelio de Cristo habían causado en su vida. Entonces él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y vemos ahí que es un milagro maravilloso porque ellos iban por el desierto. Y si sabemos nosotros, en un desierto no es fácil conseguir agua.
El agua no es que brote de cualquier lugar. Tenían que cavar muchos pozos, tenían que ir muy lejos, pero ellos iban simplemente de camino y encontraron simplemente de camino y ahí estaba el agua, la oportunidad. ¿Por qué? Porque el eunuco lo deseaba realmente de corazón. Él dice, él iba leyendo, él quería ir a adorar al templo, iba leyendo el profeta, él quería saber más. Y cuando hay alguien que se lo explique y que le enseña, él abre su corazón y acepta a Jesús como su Señor y su Salvador. Y eso le permite entrar a él entonces a ese nuevo pacto con Jesús, a esa nueva vida con Jesús. Y nos demuestra a cada uno de nosotros que no importa tal vez la condición física que podamos tener, que no hay limitación para servir a Jesús, simplemente debemos hacerlo con disposición y con el corazón. Entonces vemos que el primero que tiene esa nueva oportunidad con Cristo es aquel que lo busca de corazón. El eunuco lo buscó de corazón y por eso encontró también esa salvación. Segundo, es una persona que obedece. Alguien que puede recibir esa nueva vida con Cristo es una persona que aprende a obedecer. Vamos a ver en el versículo 2 de Deuteronomio 23. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. Ahí vemos otra restricción y dice, no entrará bastardo. ¿Qué es un bastardo? ¿O qué era en ese entonces un bastardo? Aquellos hijos nacidos fuera del matrimonio, aquellos hijos nacidos de manera ilegítima. Entonces dice, no, ellos no entrarán en el templo. Y tal vez durante mucho tiempo esa presencia de Dios era exclusiva, únicamente para el pueblo de Israel, únicamente para los que nacieron bajo esas 12 tribus. Pero, como decimos, vino Cristo a darnos una nueva oportunidad. Su muerte y su resurrección vino a darnos a todos la oportunidad de ser sus hijos. Veamos lo que nos dice en Juan 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces dice, mire, a todos aquellos que lo reciben y a todos aquellos que lo aceptan, ya dejamos de ser esos bastardos, dejamos de ser esos hijos ilegítimos para convertirnos en hijos de Dios, para ser realmente parte de la familia de Dios. Con Cristo ahora tenemos esa nueva oportunidad, ahora tenemos esa oportunidad de ser hijos de Dios. Pero no solamente basta con decir yo soy hijo de Dios, no solamente basta con congregarse en algún lugar, no solo basta con tal vez en algún momento haber hecho la oración de fe, sino que para demostrar que somos esos verdaderos hijos es cuando somos hijos obedientes, cuando obedecemos a su palabra. Veamos lo que nos dice ahí en Hebreos 12, versículos del 6 al 8. Hebreos 12, versículos del 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, mire la condición para dejar de ser bastardos, para convertirnos en hijos. Creer en el Señor Jesús, aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero también someternos a su voluntad, someternos a su obediencia y dejarnos reprender. Dice, Él nos reprende porque nos ama, porque es nuestro Padre, porque somos sus hijos.
Si no hay corrección, dice, entonces sería simplemente un bastardo. Si no aceptamos la corrección de Dios, simplemente seríamos esos hijos ilegítimos. Y muchos de nosotros queremos los beneficios de un hijo. Muchos de nosotros queremos los milagros y las bendiciones como hijos, pero nos comportamos como bastardos, nos comportamos desobedientes, nos comportamos de manera altanera, de manera deshonrosa ante nuestro Padre Celestial. Entonces dice, en la antigüedad era prohibido, ningún hijo bastardo podía ingresar, pero acá Dios está diciendo, no hay bastardos, excepto aquellos que no aceptan la disciplina. Acá está diciendo, todos pueden ser hijos, todos pueden aceptar esa nueva vida con Cristo, esa nueva oportunidad con Cristo. Pero para ello debemos ser obedientes, para ello debemos entregarnos a la obediencia de Dios y aceptar también su corrección. Si no hay corrección, si no aceptamos esa corrección, entonces seguiremos siendo bastardos. Y ahí sí, no podemos ingresar a la presencia de Dios. Si no hay corrección, si no hay obediencia, lastimosamente no podemos disfrutar de esa presencia de Dios. Entonces vemos que Cristo ha dado su vida por cada uno de nosotros y nos da ese regalo de redención, de salvación y de vida eterna, pero que para poder llevarlo a cabo, como decimos, depende de nosotros, de buscarlo de corazón, como lo hacía el eunuco, de obedecerlo, como lo haría un hijo que no es bastardo. Y veamos lo que nos dice ahora en el tercer lugar. Dice, cuando dejamos todo por Él, aceptamos esa nueva voluntad, aceptamos esa nueva oportunidad con Cristo, cuando dejamos las cosas atrás por servirlo a Él. Veamos que nos dice en Deuteronomio 23, del 3 al 4. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Ahí había otra restricción importante, dice, no entrará ni moabita, no entrarán los moabitas. Para Dios era importante cuidar a su pueblo, para que el pueblo estuviera bien, para que el pueblo estuviera apartado de esas costumbres ajenas. No porque a Dios no le gustaran las otras tribus, no porque Dios no quisiera o no amara a las demás tribus, sino que cada una de esas tribus traía consigo adoraciones falsas, traía consigo tal vez brujerías, traía consigo creencias que eran detestables a los ojos de Dios. Y por eso Dios prohibía que estas personas ingresaran a la congregación. Por eso dice, no entrará ninguna moabita, no entrará nadie que pertenezca a esa tierra, porque vendrían con sus costumbres ajenas a dañar al pueblo. Si vemos todas las enseñanzas o todas aquellas prohibiciones para el tabernáculo, era más para protección de su pueblo, no tanto porque Dios quisiera hacer acepción de personas, no porque quisiera dejarlos a un lado, sino era más que todo para cuidar de su propio pueblo. Y por eso les decía que no permitiría la entrada de moabitas, porque cada uno de ellos tendrían costumbres ajenas que dañarían a su pueblo. Sin embargo, vamos a ver a una moabita que hizo algo muy diferente, a una moabita que sí se atrevió a dejar sus propias costumbres, que sí se atrevió a dejar sus propias creencias y empezó a servir a Dios como él quería. Vamos a ver lo que nos dice entonces en Ruth 1, versículo del 15 al 16. Ruth 1 del 15 al 16. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Aquí vemos a otra persona que también tomó la decisión de servir a Dios. Su condición tal vez no se lo permitía. Era una moabita, era una extranjera. La misma ley lo prohibía, pero ella dispuso su corazón para servir a Dios. Y ahí, aunque su suegra le ruegue, le dice, vete,
vete, no tengo a otro hijo con cual casarte, eres libre de irte. Ella dice, no, yo voy a seguir contigo. Y no de cualquier manera. Ella no iba a seguir con su suegra de cualquier manera. Ella dice, ahora tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es ella la que toma la iniciativa de entrar al pueblo de Dios. Es aquella moabita la que tal vez para muchos sería despreciada, la que tal vez para muchos no valdría la pena, pero es ella la que con un corazón dispuesto y servicial acepta entrar al pueblo de Dios. Y no lo hace de cualquier manera, sino que ella se entrega con todo. Veamos lo que nos dice también en Ruth 2, versículos del 10 al 12. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El versículo 12. Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido. Es hermoso realmente, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Qué hacía diferente a esa moabita? ¿Qué la hacía distinta a cualquier otro nacido también en Moab? Que ella decidió refugiarse en las alas del Altísimo. Bendito sea Jehová, dice, y te recompense, porque tú has venido a refugiarte bajo sus alas. Ella también pudo haberse ido en cualquier momento. Era extranjera, estaba joven, estaba viuda, así que podía tomar otro esposo, podía regresarse incluso con sus padres, volverse a sus creencias, pero no. Ella decidió servir a Jehová a través del amor y del compromiso con su suegra. Era una persona trabajadora, dedicada. Si continuamos leyendo el libro de Ruth, veremos que ella madrugaba, que ella llegaba súper temprano al trabajo y se iba muy tarde, que todo lo hacía por amor. Ella marcó una diferencia y por eso entonces ahora se veía beneficiada de esa gracia, de ese amor de parte de aquel varón. Y siendo ella una moabita, siendo ella una extranjera, hace parte posteriormente de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Esa moabita, aquella mujer que tal vez para muchos era despreciable, posteriormente pasaría a ser ese antecesor, sería esa madre que daría a luz un hijo y el cual le pertenecería a la genealogía del Señor Jesús. Entonces vemos que no se trata solamente de dónde nacimos, de qué edad tenemos, de cuál es nuestra realidad o nuestra condición. Se trata de cómo nosotros miramos o cómo nosotros queremos acercarnos a Dios y cambiar ese estilo de vida. Más que lo que yo tengo, más que lo que soy o lo que he hecho, es que estoy dispuesto a hacer de aquí en adelante ahora que tengo a Cristo en mi vida. Ella dejó todo atrás, su parentela, su familia, su tierra, y se encaminó al servicio de Dios. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella lo aceptó. Ella aceptó a Jehová con todo. Ella aceptó a Jehová con sus promesas. Ella aceptó a Jehová con sus demandas, dejando a un lado sus propias creencias. Ella también pudo buscar un pretexto, como ella también pudo decir, no, es que yo soy moabita, no, es que yo no pertenezco acá. No, ella se integró a ese pueblo, ella quiso pertenecer a ese pueblo. Entonces vemos que el Señor Jesús abrió esa nueva oportunidad para todos, pero que depende de nosotros qué hacemos con ello. ¿La aceptamos o simplemente nos escudamos en nuestra necesidad para hacer lo que queremos o comportarnos de una manera equivocada?
Si Dios dejó todas estas restricciones, decíamos, era para proteger a su pueblo en su momento, era para que ese pueblo que se estaba formando, ese pueblo que había salido de la esclavitud, tomara fuerzas y no se mezclara con pueblos extraños, con creencias extrañas, que fuera un pueblo limpio, un pueblo santo, porque lo que nos decía en el versículo que leímos en el versículo 14, porque Dios es santo y se mueve en medio del pueblo y se mueve en medio de la congregación. Dios quería un pueblo apartado, aún quiere un pueblo apartado para Él. Sí, con dificultades, sí, con falencias, sí, con tal vez complejos, con deficiencias, pero que estemos dispuestos a buscarlos de corazón como aquel eunuco, pero que estemos dispuestos a obedecerlo como un hijo y no como un bastardo, que estemos dispuestos a dejar todo atrás como lo hizo aquella extranjera. Entonces mire que vemos ahí personas que aparentemente estaban o eran rechazadas, personas que tenían tal vez todo para decir, yo no soy digno de entrar a la presencia de Dios. Personas que tal vez tenían todo para decir, no, es que yo no puedo servir a Dios porque mi condición física no me lo permite, porque el lugar donde nací no me lo permite, porque la familia en la que nací no me lo permite. Pero ellos no miraron nada de eso. Ellos no tuvieron en cuenta ninguna de esas condiciones. Simplemente de corazón decidieron buscar a Dios y acercarse a Él. Aceptar ese regalo que Dios nos ofrece, que es su gracia y su redención. Vamos a ver una cuarta persona que también fue excluida en el versículo 17. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Entonces dice, ninguna ramera tampoco podía entrar al templo, no podía entrar a la congregación. Dios quería obviamente proteger a su pueblo de la inmoralidad sexual, Dios quería proteger a su pueblo de tal vez esa contaminación física, y por eso dice, no, ninguna ramera puede entrar. Pero también más adelante veremos a una ramera que hizo todo lo contrario, a una ramera que aunque tal vez sí tenía ese oficio y sí había cometido esos errores, pero que su fe fue mucho más grande que esos errores. Veamos lo que nos dice en Hebreos 11, versículo 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces dice, esta ramera, ¿qué hizo? Rahab. Si recordamos, Rahab dice que ella protegió y cuidó de los espías. Eso lo vemos en Josué en el capítulo 2. El capítulo 2, versículo del 3 al 5. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido a espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Veamos lo que nos dice también en el versículo 9. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto,
y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, de Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Vemos entonces que Rahab, aunque tal vez era una ramera, aunque había cometido errores, cuando ella escuchó hablar de Jehová, cuando ella escuchó de las grandezas de ese Dios, de todo lo que él había hecho, ella tuvo fe y creyó. Ella creyó en ese Dios poderoso. Y ella se iba en contra de todo, incluso dice en contra de su mismo rey, porque el mismo rey fue a buscarla para decirle que le entregara a esos hombres. Pero ella no lo hizo. Ella no tuvo temor, ella no se dejó acobardar. Por el contrario, ella confió en Jehová y por eso ayudó a aquellos espías. Los ayudó para que pudieran salir a salvo, para que pudieran después, más adelante, tomarse esa tierra. Y era lo que nos dice en Hebreos 11:31, por la fe ella actuó. Aquella persona que, como diríamos, para muchos es indigna por sus múltiples pecados, pero que su fe la llevó a salvarse. Entonces nos demuestra Dios que aunque tal vez nosotros hayamos cometido errores, que aunque tal vez nosotros nos hayamos equivocado, si nosotros confiamos en Él, creemos en Él, si nos arrepentimos de corazón, recibimos esa nueva oportunidad, recibimos ese nuevo gozo en la presencia de Cristo. Esta mujer Rahab también pasó a ser parte de la descendencia, también a ser parte de la genealogía de Cristo. Y entonces nos muestra que Dios detesta el pecado y sabemos que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y por eso siempre está ahí dándonos una nueva oportunidad para que nos acerquemos a Él. Pero si vemos en estos 4 personajes, tanto en el eunuco, tanto en el bastardo, tanto en la extranjera moabita y en la ramera, cada uno de ellos tenía muchos problemas y el pretexto perfecto para decir no soy digno de entrar a la presencia de Dios. Pero también vemos como cada uno de ellos, aunque no eran dignos, aunque no conocían, aunque no estaban seguros de las cosas, pero su corazón estaban seguros de ese Dios grande. Ellos solamente habían escuchado oír. El eunuco iba leyendo, ni siquiera entendía de quién hablaba. La moabita conocía a Jehová a través de su suegra. La ramera conocía a Jehová a través de los rumores de lo que había hecho, pero cada uno de ellos entregó su corazón para hacer parte de ese nuevo pacto con Cristo, para recibir esa nueva oportunidad con Cristo. Cada uno de ellos, a pesar de sus problemas, a pesar de sus múltiples errores, a pesar de su descendencia, de su condición física, a pesar de cualquier cosa, ellos decidieron amar y servir a Dios. Y hoy podríamos preguntarnos nosotros, tal cual como lo preguntó el eunuco, ¿y a nosotros qué nos impide servirlo? En la actualidad ya no hay esa restricción. En la actualidad ya Dios no nos restringe. Ya no dice X persona pueden ingresar o tales pueden ingresar al templo. No hay ningún tipo de restricción. La única restricción para buscar a Dios es la que nosotros mismos imponemos, la que nosotros mismos buscamos, pretextos, excusas. No, es que yo no puedo servir porque yo no entiendo la Biblia. No, es que yo no puedo servir porque tal vez yo soy muy viejo, porque tal vez yo soy muy joven. No, es que yo no puedo servir por X cosa. Y empezamos a buscar múltiples excusas, múltiples tal vez pretextos para no servir ni acercarnos a Dios. En cambio ellos, que sí tenían una justificación ante la ley, que ellos sí tenían una justificación, podríamos decirlo, no le dieron importancia. Para ellos fue más importante el buscar a Dios y hacerlo de todo corazón. Para ellos fue más importante el entrar en ese pueblo que aunque no conocían, que solamente habían escuchado
pero que estaban dispuestos a experimentar y a dejarse guiar por Jehová de los ejércitos. Y nosotros que tal vez hemos visto milagros, nosotros que tal vez hemos visto o que estamos dentro ya de ese pueblo y que hemos visto toda la grandeza de Dios, a veces lo rechazamos. El pueblo de Israel, los que de verdad pertenecían al pueblo de Israel y todos aquellos que vieron los milagros y los prodigios de Dios, continuamente lo rechazaban, continuamente se alejaban de él, continuamente murmuraban de sus decisiones y de sus líderes. Pero aquellos extraños, aquellos que eran despreciados, aquellos que tal vez el mundo no les daba importancia, ellos sí valoraron ese sacrificio. Ellos sí valoraron esa redención con el Señor Jesús. Y hoy Dios quiere recordarnos eso. Tal vez estamos dentro de la congregación. Hemos recibido esa gracia de nuestro Señor Jesús. Hemos recibido esa nueva oportunidad con el Señor Jesús. Pero no lo valoramos. Y sin tener pretextos, buscamos pretextos para no servirlo. Buscamos excusas para no estar ante su presencia. El eunuco, aunque no podía presentarse en el templo, aunque sea desde el desierto, él estudiaba y leía la palabra. Aunque sea desde el desierto, él anhelaba conocer y saber más. La moabita, que ni siquiera pertenecía al pueblo, ella dijo, no, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. La ramera no vio las grandezas, solamente las escuchó, pero eso fue suficiente para tener fe y para creer. Y nosotros que hemos visto esos milagros reales en nuestra vida, nosotros que hemos visto todo lo que Dios ha hecho en nosotros, a veces somos personas malagradecidas, a veces somos personas que no vemos ni valoramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hemos despreciado con nuestra actitud el sacrificio que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Por eso Dios nos dice entonces que es importante que reconozcamos, que aprendamos a reconocer de dónde hemos venido, que aprendamos a ser personas también agradecidas. Veamos lo que nos dice el versículo 7 de Deuteronomio 23. No aborreceréis al edomita, porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Entonces Dios nos dice, nosotros hacemos parte de ese nuevo pueblo y por tanto debemos ser agradecidos. Dice, no aborrezcas al edomita porque es tu hermano. Dejemos de pelear entre nosotros, dejemos de ser personas mezquinas que tal vez lastimamos a otros, aún siendo cristianos. Dice, no aborrecerás al egipcio porque fuiste forastero. Recuerda de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos sacó y nos ha dado una nueva oportunidad. Muchos tal vez hemos sido como esa ramera, infieles de un lado a otro, buscando un Dios, buscando otro, creyendo en X cosa, creyendo en otra cosa. Muchos hemos sido tal vez como ese eunuco, que aunque tal vez nuestro cuerpo físico esté bien, pero que nuestro corazón ha sido amputado, que nuestro corazón tal vez ha sido lastimado, que nuestro corazón tal vez ha sido herido. Muchos tal vez fuimos como esa extranjera, que todo el mundo nos veía como bicho raro, que para todo el mundo éramos despreciados. Pero Dios nos ha dado su amor y nos sacó de todo eso. Nos sacó de todo eso y nos da una nueva oportunidad. Y por eso nos dice entonces, seamos agradecidos. Aprendamos a agradecer todo lo que Dios ha hecho por nosotros y a reconocer de dónde nos ha sacado. Es importante entonces, para aceptar esa nueva oportunidad con Cristo, que seamos agradecidos, que reconozcamos de dónde nos ha sacado y que nos dejemos limpiar por Él. Veamos lo que nos dice versículos del 9 al 11.
Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar de nuevo en el campamento. Entonces Dios sabe que tal vez como seres humanos podemos fallar. Por eso Él decía, si alguno ha cometido una falla, se refería, dice en las noches, si alguno simplemente se baña y al día siguiente puede entrar al campamento. Dios sabe que como humanos fallamos, Dios sabe que como personas tal vez cometemos errores. Siempre los vamos a cometer porque es nuestra naturaleza. Pero si nos dejamos limpiar por el Señor Jesús, nuestra vida es diferente, nuestra vida es transformada. Veamos lo que nos dice en Apocalipsis 1, el versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así como en la antigüedad, cada persona tenía que lavarse para entrar al templo, a la congregación, dice el Señor Jesús nos lavó con su sangre. Y gracias a ese lavamiento de su sangre, ahora podemos entrar ante la presencia de Dios. Ahora podemos ser dignos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Cuando aceptamos y reconocemos nuestros pecados ante Él y nos arrepentimos y dejamos que sea Él el que nos lave. Él nos da esa nueva oportunidad. Solamente debemos aceptarla. Y por último nos dice entonces que ya que Cristo nos da a nosotros una nueva oportunidad cada día, que ya que Dios nos acoge como sus hijos, como parte de su pueblo, nos bendice, nos restaura, nos vuelve a traer ante su presencia, también nos dice que nosotros debemos hacer lo mismo con las demás personas. Aprender a tener esa compasión. Veamos lo que nos dice versículos 15 y 16. No entregarás a su señor el siervo que huyere de ti de su mano. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades, donde bien anduviere, no le oprimas. Entonces nos dice, mira, si llega alguien que está huyendo de su amo, no lo oprimas, no lo lastimes, por el contrario, acógelo, quiérelo, trátalo bien, trátalo con cuidado. En el versículo 19, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que suele exigir interés. Entonces nos dice, mira, ayuda también sin interés. Nosotros hemos recibido esa ayuda de parte de Dios. ¿Cómo no hacer también lo mismo? Y por último nos dice, cumple los compromisos con Dios. En el versículo 21, cuando haces un voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Entonces mire que Dios nos muestra inicialmente todas esas exclusiones, todo ese tipo de personas que tal vez no podían entrar a la congregación, pero que a través del sacrificio con Cristo puede entrar y puede disfrutar esa nueva oportunidad. Nosotros somos ahora parte de ese nuevo pacto, somos ahora parte de esa nueva oportunidad que Cristo nos ofrece. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya no somos bastardos porque nos dejamos corregir, ya no somos eunucos porque Dios ha restaurado nuestra alma, nuestro corazón. Ya no somos rameros porque ahora confiamos en Jehová y hemos dejado a un lado todo aquello que estorba y esos dioses falsos. Pero entonces dice, ahora que nosotros disfrutamos esa oportunidad con Él, que seamos agradecidos con Él y ese agradecimiento lo demostremos a las personas que nos rodean. Por eso nos continúa diciendo, dice, no, actúa con compasión, trata bien a las demás personas, sobre todo aquellos que están sufriendo o que tienen que pasar algún problema, ayudarlo en la medida de lo posible. Dice, no, ayuda sin interés, no seamos personas aprovechadas. Si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien,
lo hagamos y lo hagamos de corazón. Y por último nos dice, y asume ese compromiso con Dios. Cumple ese compromiso que hemos asumido con Dios. Dios es un Dios maravilloso y quiere que nuestra vida siempre sea lo mejor. Dios nos da esa agua fresca en medio del desierto, como al eunuco. Dios nos acoge y nos cuida, como Booz cuidó de Ruth. Dios nos corrige porque nos ama, porque somos sus hijos y no unos bastardos. Dios nos perdona, como perdonó a aquella ramera de sus infidelidades y de sus malas acciones. Entonces, todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que continúa haciendo, simplemente entonces Él quiere que nosotros tengamos también las actitudes que ellos tuvieron, que esos personajes tuvieron. Buscarlo de corazón, dejar atrás todo lo que estorba, dejarnos corregir, creer y confiar en Él y comportarnos de manera digna también ante las demás personas. Así nosotros marcamos esa diferencia. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedicios, ahora hacemos parte de la familia de Dios y como parte de la familia de Dios entonces debemos comportarnos. Nos decía en ese versículo 14, el primer versículo que leímos, Dios se mueve en el campamento, Dios se mueve en todo lo que nosotros hacemos, en nuestra vida familiar, en nuestra vida dentro de la iglesia, en nuestra vida laboral, en nuestra vida estudiantil. Dios se mueve en todo y por lo tanto, el ser apartado entonces para Dios es ser apartado en todo, que siempre procuremos hacer las cosas para agradar a Dios, que siempre procuremos hacer las cosas al servicio de nuestro Padre Celestial, que dejemos a un lado los pretextos, que dejemos a un lado las excusas y que abramos nuestro corazón para obedecerlo, para servirle, para buscarlo siempre. Y que todo eso que hemos aprendido de Él lo demostremos también a las demás personas. Que seamos no solamente buenos cristianos dentro de la iglesia, sino que lo demostremos en nuestra familia y en todas las áreas en las cuales nos desempeñamos. Dice, Dios se mueve en nuestro campamento. Dios se mueve en cada parte de nuestra vida. Dios es omnipresente, está en todos los lugares. Por tanto, no lo podemos engañar. Por tanto, nada le podemos ocultar. Él conoce nuestro corazón. Por eso dejemos que sea Él el que nos limpie, el que nos lave y nos permite entrar dignos ante la presencia de Él. Tal vez tenemos complejos, tal vez tenemos limitaciones, tal vez tendremos muchas cosas que a nuestro parecer es justificable y no nos permite entrar. Pero vemos que su palabra nos dice que todos tenemos las puertas abiertas a la presencia de Dios. Simplemente es cuestión de que dispongamos nuestro corazón y que decidamos servirlo con amor, con obediencia y que siempre lo hagamos con todo el corazón. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta noche. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. El estudiar la palabra nos acerca cada vez más a la presencia de Dios. Nos dice que la vida eterna está en conocer al Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y eso solamente lo hacemos a través de la palabra. Por eso, como estudiantes, entonces, nos alimentamos de ella. Por eso nuestro deber es siempre conservarla y preservarla. Dios les bendiga, hermanos, a todos aquellos que se han congregado en esta noche, a todos que, al igual que el eunuco, estudiamos hoy este libro, aquellos que, al igual que el eunuco, hemos dejado que Dios hable a nuestro corazón. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos mil gracias, mi Rey. Gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias por esta hermosa palabra que tú hoy nos has dado, Señor. Reconocemos ante ti, bendito Dios, que tal vez aún hay cosas que impiden que entremos ante ti, Señor. Aún tenemos faltas, tenemos dudas, Señor. Aún tenemos falencias y pecado, mi Rey. Pero hoy lo entregamos ante ti, Señor, confiados en que eres tú el que nos lava, el que nos limpia, el que nos perdona, el que nos permite entrar una vez más ante tu presencia, bendito Dios.
Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado, Señor, de la muerte. Gracias porque nos sacaste del anonimato y ahora nos pones, bendito Dios, y nos enalteces, bendito Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú estás con cada uno de nosotros, que tú nos guardas y nos proteges, Señor. Ayúdanos a ser mejores personas, a marcar diferencias, Señor, a ser trabajadores, honestos y honrados, a ser, bendito Dios, un reflejo tuyo, Señor, ante las demás personas. Guarda nuestro corazón, Señor, que la duda nunca se apodere de él. Ayúdanos, Señor, a confiar siempre, Señor, en ti, bendito Rey. A aceptar, bendito Dios, tu voluntad y a obedecerte, Señor. A dejar que seas tú, Señor, el que nos guíe cada paso que damos, bendito Rey. Gracias te damos en esta noche, mi Dios amado. A ti entregamos, mi Señor, a nuestra familia pastoral. Gracias por ellos. Derrama de toda tu unción y de tu amor sobre ellos. Guárdalos y protégelos de todo mal, Señor. Y así como a ellos entregamos cada familia aquí representada, Señor, para que seas tú supliendo las necesidades de tu pueblo conforme a tu voluntad, bendito Rey, acercándonos cada día más a ti, enamorándonos cada día más de tu presencia, de tu palabra, de tu obra, mi Dios. Grande y maravilloso eres tú, Padre Celestial. Entregamos las finanzas de tu pueblo, Señor, todo lo que ingresa, bendito Dios, al alfolí, esos diezmos, esas ofrendas, bendito Rey, que cada persona, Señor, da al ministerio, Señor, como obediencia a ti, bendito Dios, siguiendo el mandato tuyo, bendito Padre Celestial. Declaramos que ese dinero que ingresa al ministerio, Señor, a la iglesia, es multiplicado, Señor, para continuar, bendito Dios, con esa obra evangelística, para continuar, bendito Dios, conservando y preservando tu palabra, así como tú nos los has mandado, bendito Rey. Bendice, Señor, al dador alegre, bendice ese dinero que queda en nuestras manos, Señor, ese 90%, bendito Dios, permite que sobre y abunde, Señor amado. Confiamos en ti, Señor, en tus grandezas, en todas tus maravillas, bendito Rey, y declaramos que tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador. Grande y maravilloso eres tú, bendito Dios. A ti entregamos esta noche, Señor, y todo el resto de semana. Todos nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos están ante ti, Señor. Sabemos que tú, Señor, harás posible las cosas conforme a tu voluntad. Gracias, amado Rey del cielo. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos esta noche este servicio. Los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerden todos los días en la mañana nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en línea, los días domingos nuestro culto en el salón de eventos en San Andresito. Este domingo, como primer domingo del mes, invitados todos al ayuno congregacional. Dios los bendiga grandemente.